Listo. Vamos a corriente continua. ¿Cuál es la diferencia con lo que estábamos tratando hasta ahora? Que nosotros hablábamos de electroestática, nosotros ahora hablamos de electrodinámica. ¿Qué hicimos con estas cargas que antes teníamos en condiciones estáticas? Ahora las pusimos o las sometimos a una diferencia de potencial y al someterlas a esta diferencia de potencial, estas cargas adquieren velocidad, adquieren movimiento. Obviamente, como todo vector velocidad que ustedes saben, acabo de decir vector, tiene dirección y sentido. Quiere decir que no es que se van a mover libremente al azar, sino que, al igual que hablábamos hoy de la relación con la energía potencial gravitatoria, estas cargas se van a mover de una zona de alta energía potencial a una zona de baja energía potencial. Esto sería el equivalente a un conducto que transmite electricidad, ¿sí? Nosotros tenemos tres tipos de materiales: los materiales que conducen la electricidad eléctrica, los que no conducen la electricidad eléctrica o dieléctricos, que nombramos hace un ratito, y aquellos que se denominan semiconductores. Estos semiconductores, los vamos a ver después, tienen cualidades específicas porque me permiten que vaya hacia un lado pero no hacia el otro. ¿Sí? Los LEDs que funcionan a partir de estos semiconductores. Eso lo vamos a ver al final de la materia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Se acuerdan de Bernoulli, donde teníamos un fluido en movimiento? ¿Sí? Y del teorema de la continuidad. Bueno, es muy similar. ¿Qué pasaba en ese momento? Teníamos un caudal volumétrico. ¿Qué era el caudal volumétrico? Era la cantidad de volumen que atravesaba un área por segundo. Eso mismo es la intensidad de corriente. Nada más que en lugar de ahora tener un fluido, lo que tenemos en movimiento son cargas. Entonces, cuando las cargas atraviesan un área en un cierto diferencial de tiempo, lo que nos conduce a similitud de un caudal volumétrico es la intensidad de corriente. ¿En qué unidades medimos la intensidad de corriente? En amperes. Y como es un caudal de electrones, serían el equivalente a coulomb por segundo, así como el caudal volumétrico era metros cúbicos por segundo. ¿Se entiende la similitud que tiene? Yo, para que ustedes lo puedan ir relacionando y de esta forma lo vean mejor. No es nada diferente a lo que teníamos antes. Bien, vamos a ver resistencia y ley de Ohm en función de esto. La ley de Ohm. La ley de Ohm lo que establece es que cuando una corriente eléctrica atraviesa, ¿sí?, un área por unidad de tiempo, ocurre como una relación entre la resistencia que proporciona en este caso el material, que lo vamos a llamar con la letra R, la diferencia de voltaje al cual fue sometido este material conductor y la intensidad de corriente que circula por adentro de ella. ¿Qué pasa con la resistencia? La resistencia, al igual que el condensador, no es dependiente del circuito en el que se la coloca. La resistencia es independiente del circuito en que se la coloca. Un material es resistente porque él, por su composición, tiene cierta resistencia. O lo que vamos a llamar después resistores, particularmente, que sería como los condensadores, ¿sí? Nada más que los condensadores tienen esta cualidad de almacenar energía. Los resistores son fabricados con una resistencia también específica, o sea que no va a depender del circuito en el que se lo coloca. O sea que, en función de la resistencia de ese material y de el potencial eléctrico al cual fue sometido, en consecuencia va a haber una intensidad de corriente, ¿sí?, dentro de ese circuito. Vamos otra vez a la parte de caudal volumétrico. Si yo quiero que haya una mayor cantidad de fluido circulando, ¿la dejarían estirada o la doblarían? O sea, lo más lógico es estirarla. ¿Por qué? Porque Cualquiera doblarla, conteste, chicos hablen. claro, Estirada, me dicen porque, acá. claro, porque doblarla significa que le opongo resistencia al movimiento, ¿sí? Bueno, acá es lo mismo. Por eso un resistor lleva esta formita, que recién lo vieron en el de Laura,
en el circuito que tenía Laura había como un acordeón, ¿no? Cuando uno pone acá, cuando uno pone en un circuito una resistencia, pone este acordeón. ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que le estoy complicando la vida al electrón para que pase. En realidad el resistor está armado, alguien lo formó, alguien le dijo, bueno, yo tengo estas resistencias, ¿sí? Y estas resistencias ya están armadas con una cantidad específica de ohms. Ohms va a ser la unidad del resistor, que ahora lo voy a mostrar para que lo vean, donde lo tengo, este. Este de acá es el ohm. Esa es la unidad que se utiliza para un resistor. ¿Está bien? El voltaje se mide en voltios, ¿sí? Y el amperaje, que es el amper, es la intensidad de corriente. Quiere decir que la resistencia de un material va a ser igual a la relación que existe entre su voltaje y la intensidad de corriente que circula por él. Aumento la resistencia, mantengo el voltaje, entonces voy a tener una variación de intensidad. ¿Está bien? Que va a ser menor. ¿Por qué? Porque si este aumenta y este se mantiene igual, hay menos circulación de electrones. ¿Se entiende? Van a tener que jugar con esta ecuación. Esta ecuación, ¿dónde se cumple? Solamente para materiales denominados ómnicos. ¿Y qué es un material denominado ómnico? Es aquel que cuando hago la relación entre la intensidad y la diferencia de potencial, lo que me da es una recta. Y justamente la pendiente de esa recta va a ser la resistencia del material. Cuando se desvía de la linealidad, son materiales no ómnicos. Con esos nosotros no vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar pura y exclusivamente con materiales ómnicos, o sea que todos nuestros circuitos van a responder a esta ecuación. AB igual a I por R. Vero, ¿puedo aclarar? Sí, Agrego sí. nada más para Dale, reforzar. sí, O sea perfecto. que la ley de Ohm lo Tampoco, que sí. indica es la proporcionalidad que hay entre el voltaje y la intensidad. Y esa constante es R. O sea, eso es lo que indica la ley de Ohm. La Claro. proporcionalidad existente entre el potencial y la intensidad. Cuanto mayor es el potencial, mayor va a ser la intensidad que circule. Es lo mismo que explicaba Vero con el fluido. Si yo tengo mucha diferencia de altura, entonces circula más agua, ¿no? Supongamos. Acá en lugar de diferencia de altura tenemos diferencia de potencial. Le da fuerza para que circule la corriente y las cargas. Listo. Tal cual. ¿Sí? Entonces, veamos esto. Materiales ómnicos. ¿Qué característica tienen los materiales ómnicos? Bueno, que van a tener una resistencia. Pero esa resistencia va a ser propia del material. Bien. ¿Es solamente qué tipo de material se trata? No. Además, va a depender del largo y de el área de ese material. Vuelvo a transferir a la manguera. Si yo quiero tener poca resistencia, voy a buscar una manguera de diámetro grande o de diámetro pequeño, lo más larga posible o lo más corta posible. Y bueno, obviamente, si el diámetro de una manguera es pequeño, y voy a ofrecer más resistencia al paso del fluido. Acá es lo mismo. Si el diámetro de la manguera, del cable es pequeño, ¿sí? El área va a ser pequeña y la resistencia va a ser mayor. Si el largo del cable es mucho, es lo mismo. Me voy a ofrecer una resistencia mayor porque voy a tener una caída de potencial a lo largo de ese cable. Entonces, la resistencia de un material ómnico va a depender de tres cosas. De la resistividad, que es esto que está acá, que es propio de la composición del material, de lo largo del cable y del área del cable. ¿Está bien? Pero esta resistividad, a su vez, depende de la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un material se calienta, va a pasar algo con respecto a su resistencia interna. ¿Sí? Esta resistividad va a variar con la temperatura. Cuando nosotros buscamos en las partes tabuladas, lo que obtenemos es que encontramos en tablas el tipo de material, la resistividad en ohm y el coeficiente de temperatura.
todo esto, ¿qué me está indicando? Entonces, yo dije, bueno, pero la resistividad depende de la temperatura. ¿Y por qué acá me está dando en la tabla una resistividad si en realidad depende de la temperatura? Porque esta resistividad que a mí me dan en la tabla es a 20 grados, es esta. Esta es la que está tabulada. La resistividad a 20 grados centígrados. Lo que yo tengo que hacer a través de esta ecuación es calcular la resistividad del material a otra temperatura. Si el material se calienta, porque algo que pasa cuando se conduce la corriente es que se calienta, ¿sí? Entonces, al calentarse, es un efecto Joule, al calentarse, lo que ocurre es que cambia su resistencia. De hecho, esto se usa después para medir temperaturas. La diferencia, o sea, cómo varía la resistencia para termocuplas, cómo varía la resistencia en función de la conductividad y esta conductividad en función de la temperatura del cable. Entonces, esta resistividad aumenta o disminuye de acuerdo a la temperatura a la cual está siendo sometido o está el cable. Esta es la que tenemos tabulada, la resistividad a 20 grados, que es esta que aparece acá. A su vez en la ecuación aparece un alfa, que es el coeficiente de temperatura. Ese coeficiente de temperatura también está tabulado, es experimental, ¿sí? Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular la resistividad a cualquier temperatura. Esta es la temperatura a la cual está sometido el cable, ¿está bien? De el cobre, nitrón, vidrio, azufre, lo que sea, utilizando sus parámetros y el coeficiente de la temperatura. Y acá lo que tienen es una tabla que es el calibre del cable. El calibre del cable me va a indicar el diámetro y según el diámetro, obviamente, el área del cable. ¿Sí? Mayor calibre, acá lo vemos, menor diámetro, así que va a ser menor área en metros cuadrados o milímetros o centímetros, donde lo quieran expresar.